Mira, yo te voy a contar una situación que tiene que ver con mi madre. Ok. Me encanta escuchar esas historias. Sí, fíjate que también les gustan mucho a los suscriptores. Fíjate que mi madre, en su última etapa de vida, pues pasó por una situación un tanto complicada. Ok. Si te acuerdas que te había comentado en ese capítulo de cómo hacía sus trabajos, sus curaciones en cuanto al uso de animales, esto te va a sonar. Cuando mi madre estaba en su última etapa de vida, ella ya no realizaba tanto trabajo de brujería, pero sí me dijo que realizó unos cuantos que eran oscuros, trabajos negros, trabajos muy pesados. Magia negra. Magia negra en pocas palabras. Entonces yo noté que también utilizaba los métodos de protección que utilizaba con las otras personas para curarlas con animales. En la última etapa a ella ya no le duraba ningún animal, ninguna planta. Todo se moría prácticamente. Y cuando ella se nos enfermó de muerte, fue en una ocasión que yo me encontraba trabajando precisamente en emergencias, en la Cruz Roja. Yo llevé un traslado a Guadalajara. Yo iba de regreso para mi casa y en eso me habla una de mis hermanas para decirme que mi madre se encontraba muy mal de salud, que no podía respirar bien, que se veía mal. Entonces, enciendo códigos en la unidad en la que venía y pues me fui con sirena hasta la casa. Cuando llego a mi casa, mi madre se encontraba totalmente desnuda y totalmente mojada, todo su cuerpo. Entonces, a mí se me hizo muy extraño y le pregunté: mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y comienza a decirnos: me estoy quemando, siento que me quemo. Si recordamos en la parte que te había dicho de la curación de este señor que se movía como pescado. Ajá. ¿Te acuerdas el precedente ahí de que sentía que se quemaba? Bueno, pues aquí lo conecté con este síntoma de mi madre, de que sentía que se quemaba. A ella ya no le estaban haciendo efectos estas curaciones que se hacía ella misma con los animales. A ella ya no le funcionaban. Afortunadamente en ese día yo llevaba, noche, era casi madrugada, yo llevaba todo el equipo de emergencias. Y cuando fui por todo el equipo, mi mamá ya se encontraba en el piso, ya no podía respirar bien. E incluso cuando me acerqué a ella me estaba arañando la cara porque ya estaba totalmente desesperada sin poder respirar. Cuando me la llevé al hospital, afortunadamente pues pudo sobrevivir con los tratamientos que yo le di en la casa. Y llegamos a este hospital y nos dijeron que tenía un problema del corazón que se llama aneurisma aórtico. Okay. Este tipo de afección en el corazón son unas inflamaciones de las arterias, donde las paredes vasculares se hacen muy delgaditas y salen como unos globos, que si se revientan te desangras internamente. Entonces, esta es una situación grave, de suma importancia, de suma gravedad. De ahí nos fuimos a Guadalajara y la empezaron a tratar. Le iban a hacer una cirugía a corazón abierto para intentar pues salvar su vida. Cuando nosotros nos encontrábamos ahí, pues platicamos de muchas cosas, incluida lo que es los trabajos que ella llegó a realizar. Y cuando ella estaba hablando con el médico, imagínate a mi madre que está del lado de la brujería y un cardiocirujano especialista en cirugías así tan hombre difíciles. De ciencia. Exactamente, el hombre de ciencia. Doctor, esto es por la brujería. Y el doctor se queda: señora, está bien, como dándole el avión. Claro, sí, señora, sí, está bien. Y le decía: mamá, tranquila, por favor. Cuando se fue el doctor, le digo: ma, tú tienes un problema físico, algo que el doctor va a tocar, que va a intentar quitar. Sí. No tiene nada que ver con brujería. Y me dice mi mamá: a ver, mijo, quiero que investigues cuáles fueron los milagros que curó el Papa Juan Pablo II. Milagros. Y uno de los milagros que curó este Papa fue un aneurisma aórtico. No, perdón, un aneurisma cerebral. Ok. La misma inflamación de las paredes vasculares, pero en la cabeza. En la cabeza, sí. Entonces, no hay forma, no hay ninguna
O sea, médicamente médicamente no es posible, sí. no hay forma de que desaparezca. Claro. Y aquí desapareció. Sí. Por un milagro. Entonces ya cuando encontré ese antecedente, me acerqué con mi madre y me dice, ¿ya lo encontraste? Le digo, sí, ya lo encontré. Así como existen los milagros, existen las maldiciones, existe esto que nosotros practicamos, la brujería. Esto me sucedió porque yo hice un trabajo oscuro y a mí me lo regresaron. No. Sí, eso fue lo que a mí me dijo. Entonces me dice, así como puede aparecer, puede desaparecer. Sí. Dependiendo de la energía. Entonces yo me quedé, híjole. Otra cosa que me marcó cuando me estaba diciendo todo esto era que decía que ella se iba a ir al infierno. De hecho, ella te lo dijo. Ella me lo decía constantemente. Y me decía que precisamente era por la brujería. Y fíjate qué curioso. Ella decía que cuando era una muchacha, cuando vivía en Salina Cruz, Oaxaca, ella en una ocasión se encontraba en misa, en una misa católica. Cuando estaba en esta capilla, justo enfrente de donde estaba ella, comenta que se estaban besando unos muchachos. Justo enfrente de ella. En la iglesia. En la iglesia. Ya. Que se estaban besando, se empezó a elevar la temperatura entre ellos, se empezaron a tocar y empezaron hasta quitarse la ropa. Wow. Y enfrente de personas. Sí. Entonces, que ella veía, volteaba para todas partes y que no veía absolutamente a nadie que se quejara. Como si ella fuera la única. Como si ella fuera la única que viera esa situación. Sí. Te lo platico porque en ese momento me lo dijo. Y después yo le dije, madre, a lo mejor tuviste algo mal, algo pasó mal. Claro. Dice, no, el diablo me estaba avisando que yo soy para él. Qué fuerte, amigo. Entonces le digo, no, ma, tú estás mal. Me dice, no, otra vez sucedió, pero sucedió donde nosotros somos, en Zaguayo. Ajá. Ella nunca iba a misas, nunca. Y la única vez que se paró a una misa ahí en esa parroquia de Zaguayo fue a la parroquia del centro y fue a un funeral, si no mal recuerdo. Estamos hablando de una distancia totalmente, sí, pues, sumamente grande. Considerable, y aparte pues estábamos en otra ciudad. Ella dice que volvió a ver la misma escena. Eso ya no es... Eso ya no es normal. No es normal. Obviamente. Y esto fue en una parroquia, o sea, no es una capilla, un lugar lleno de gente, donde ve a las personas que estaban besándose y después comienzan a toquetearse y a hacer un montón de cosas dentro de la iglesia. Wow. Entonces, en esos momentos, ella me decía que ella ya estaba destinada para el diablo. Me lo repetía una y otra vez. Cuando esto pasó, sucedió algo curioso porque ella me decía que no volvería a participar en una misa. Pero curiosamente, cuando se encontraba en cama, comenzó una misa dentro de dentro del hospital. Ok. Y llegaron ofreciendo el cuerpo de Cristo, cama a cama. La comunión, como le dicen, ¿no? Sí. Y ella no la podía recibir porque nunca había hecho su primera comunión. Sí. Entonces le empieza a decir al padre, dice, yo no puedo tomar el cuerpo de Cristo porque yo ya soy del diablo. Así le dijo. Ya quisiera ver la cara que puso el... Sí, el padre, haz de cuenta que estaba pasando con muchos pacientes. Entonces le dice, a ver, déjeme regreso. Y que se regresa con ella. Repítame lo que dijo. Sí, pero yo ya estoy entregada al diablo porque he hecho esto y esto y esto. A ver, espérame. Salte, mijo, por favor. Me hizo que me saliera. Y le dice, sígame contando. Entonces le siguió platicando. Mi mamá no había pasado por ningún sacramento más que por el bautismo. Ok, sí. Entonces, cuando me habla el padre, me dice, mijo, tu mamá se acaba de confesar conmigo. Y dije, ¿cómo? Sí. ¿Sí? ¿Sí escuchaste que estaba hablando conmigo? Sí. Entonces se confesó conmigo. Así que va a tomar la comunión y tú vas a ser su padrino. En ese momento. En ese mismo momento. Entonces le dio la comunión y pues mi madre estaba llorando. Se podría decir que eso le dio la salvación
en ese momento, se podría decir, porque mi madre hizo cosas muy malas. Claro. Sí, no, y hablando de temas de magia negra, ya conocemos la magnitud, ¿no? Exactamente, son cosas muy fuertes, muy, muy oscuras. Y se podría decir que ahí fue su salvación. Y pues es lo que yo te podría decir sobre cuestiones de una partecita de la brujería que manejaba mi madre, que ella se enfermó prácticamente a sí misma por practicar todas estas cosas y tampoco ella pudo sobrevivir. Sin embargo, pues ella sí fue culpable. Uno de mis hermanos le echa la culpa a la Santa Muerte. Okay. Porque ella siempre, si te acuerdas, sí. hacía sus recintos, sus altares a la Santa Muerte por entregarle a ella pues, los trabajos. Oye, entonces aquí tengo yo una duda. ¿El hecho de creer en la Santa Muerte te aleja de Dios? No precisamente. ¿Sabes cuál es el hecho que yo creo que sí podría alejarte? Que involucra en brujería. Brujería, ok. El hecho de que la iglesia te diga... ¿cómo te lo explico? Aquí la cuestión es que la iglesia, todo lo que no huela a su ministerio... No, o sea, eso no es. No, eso no es. Y si es Santa Muerte, si es el dios Tlaloc, si es lo que quieras, es demoníaco. El que tú quieras no es aceptable. Ok. Pero a mi punto de vista, lo malo no es la Santa Muerte. Es lo que llegues a hacer con su energía. Y mi madre lo que hacía era hacer o trabajos blancos o trabajos oscuros. Wow. Pero ella pues se dio fin a sí misma, a mi punto de vista, de esa forma. Pero fíjate cómo hemos estado involucrados en esos temas. Sí. De forma algo similar. Y es que nos ha tocado a nosotros de pues conocer de cerca pues esta, no sé cómo llamarla, amigo, estas prácticas, porque digo, dentro de este lado donde estamos tú y yo, que tenemos pues pues vaya, esto de crear contenido, llevar a toda la gente historias, pero más que historias, yo les digo anécdotas, porque allá afuera hay muchas personas que han vivido muchísimas cosas tan fuertes que cuando conecto con eso, hay gente que te dice, es que esto me pasó a mí, le pasó a mi mamá, le pasó, y nos damos cuenta cómo es que el fenómeno siempre ha estado presente en tantas personas. Hay personas también que viven el fenómeno paranormal de forma diferente, ya hablando de sustos, ya un poco fuera de la brujería. Y te quiero contar esta anécdota que ya la conté una vez, pero pues la verdad es que es de mis favoritas. Adelante. Porque es algo fuerte. Esa persona me manda un correo y me dice, Paco, me gustan mucho tus videos, me gusta mucho cómo relatas. Quiero contarte lo que me pasó, porque yo un tiempo no creía en lo paranormal, pero gracias a esta vivencia te puedo decir que sí creo. Esta persona tenía un trabajo ejecutivo, le iba muy bien, tenía buen dinero, tenía una, pues, no casa propia, pero pues vivía bien. Pasa la de malas, amigo, pierde su trabajo por temas de la pandemia y su posición económica pues baja muchísimo, ¿no? Al grado de trabajar, como yo siempre lo dije y me pasó, de lo que caiga, ¿no? Porque tengo familia. Él me dice que tenía un primo que le iba muy bien. Dice, la verdad, mi primo tenía una bonita casa, tenía un bonito carro, tenía un bonito reloj, una bonita esposa. Pues yo también quiero eso, ¿no? Y mi primo era camionero. Pues a los camioneros, pues digo, sí se llevan unas madrizas, pero les va muy bien. Entonces dice, pues yo fui chofer tanto tiempo, pues yo creo que la puedo armar. Y ya va con su primo y le dice, oye, primo, ¿qué onda? ¿No están solicitando por ahí choferes? Y dice, sí, precisamente sí. Solo que en la empresa donde trabajo, cada uno debe poner su camión. Algo muy inusual, pero pues son formatos que estamos viendo con las nuevas empresas. Por ejemplo, Uber. O sea, no precisamente ellos te dan el taxi. O sea, exactamente, es un nuevo formato. La ventaja es que si tú pones su camión, pues te va mucho mejor, ¿no? Así es. Entonces dice, pues yo tenía los ahorros de toda mi vida. Y le dije a mi primo y él me iba a prestar otra lana más. Y pues yo le iba a armar. Empezamos a buscar opciones. Y pues el mercado de tanto de vehículos y situaciones así, en la frontera pues siempre están baratos. Así es. Entonces ellos eran de una parte del sur del país, no recuerdo bien exactamente el estado, y se van hasta el norte. Llegamos a un punto
donde había como estos, vaya, donde tienen como estos mercados o tianguis de autos, y al lado había un camión. Si nosotros lo vimos y estaba en perfecto estado, estaba enterito, pero cuando vimos el precio, yo dije, esto es la señal, porque el precio era ridículamente barato. Dice, salió una persona y me dijo, es tanto. Como que no le vi mucho interés en vendernos, pero pues yo tenía el dinero, incluso me quedaba un poco más. Entonces todos los papeles de este vehículo estaban en la guantera, facturas, todo estaba allá adentro. Y la persona medio me hizo una nota, me hizo un papeleo muy sencillo y me lo estoy llevando. Esa semana, dice, yo empiezo a llevar cargamento. De hecho, pasamos por Salina Cruz, llevábamos a Puebla, al Estado de México. Tenía yo mi ruta trazada, pero había algo extraño. Él dice que las primeras veces que empezó a llevar cargamento, sentía como que alguien estaba con él, como que no estaba solo. Y dice, es su gestión. Sino que una vez, precisamente, fue a dejar un cargamento de materia prima a Oaxaca. A los que han visto el podcast Extra Normal saben que a veces las carreteras de Oaxaca son un poco, pues, peligrosas y pasan muchas cosas. Dice que él ya llevaba unas horas manejando y justamente cuando entra el tramo de la sierra de Oaxaca, empieza a escuchar que en la caja empiezan a sonar varios golpes, como que alguien golpeaba. Y él se saca de onda y dice, ok, ¿qué es eso? Ahí no te puedes orillar tan fácil. Entonces dice, en el momento que yo pueda hacerme a un lado, voy a ver qué es. Es que no, o sea, yo revisé bien, no hay forma. Y no había forma también de que alguien entrara. Entonces él estuvo conduciendo un par de horas, escuchando golpes, pero así golpes fuertes. Y cuando llega a un lugar donde puede estacionar, dice, yo bajo, me doy la vuelta, abro las puertas y todo estaba tal cual. Todo en su lugar. Recuerdo que con el flash del teléfono, viendo si había un animal, algo, no había nada. Nada. Todo en su lugar, todo en orden. Nada se había caído. Dice, bueno, cierro. Arranco el camión, metros adelante, otra vez empiezo a escuchar. Pero el momento que empiezo a escuchar los golpes, empiezo a sentir una sensación de escalofrío. Y dice, yo la achacaba a que, bueno, en la sierra hace mucho frío, pero no, era un escalofrío. El frío y el escalofrío son muy diferentes. Él sentía que no estaba solo. Ese viaje lo dejó muy afectado y le dice a su primo, oye, algo tiene ese camión. Dice, vamos a ir, voy a dejar un cargamento para el norte, vamos a preguntar, porque esto no es normal. Llegan a donde lo compraron, amigo, y sale una mujer que en el momento que les vio el camión le dijo, ¿ustedes por qué tienen ese camión? Y dice, no, pues venimos hace tanto tiempo, lo compramos, pero queremos preguntar algunas cosas porque nos han pasado unas cosas muy, muy extrañas. Y la señora únicamente les dijo, para empezar, ese camión no estaba a la venta. ¿Quién se los vendió? No, pues fue una persona así. Ya lo habían, creo que, despedido unos días o unas semanas antes. Y les dijo, caballeros, una disculpa. Ese camión no es de nosotros, no es... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away.
We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Está a la venta, es propiedad del Estado, del gobierno del Estado. Ese camión lo dejaron porque no tenían dónde acomodarlo, porque hace tan solo tanto tiempo, no sé si eran como 2-3 meses, ese camión había sido un lugar donde como 20 personas habían fallecido, migrantes tratando de pasar al otro lado. El camión fue confiscado, el camión estuvo en manos de la fiscalía, no tenían dónde ponerlo y lo vinieron a dejar aquí. Ese camión no está a la venta. En ese momento sí sentí como un frío recorre mi cuerpo, porque entendí que esos golpes desesperados que escuchaban le cuadraron con el evento. Eran de las personas que lucharon por salir y murieron asfixiadas. Híjole, increíble esa historia. Tremendo, hermano. Yo cuando la dije, y es que precisamente no tiene mucho aconteció algo así. Sí. Y yo lo conecto mucho con eso. Y de hecho ese tipo de historias de migrantes que fallecen en estos contenedores son muy comunes. De hecho en Estados Unidos han sucedido muchos de estos eventos. Demasiado, hermano. Sí. Fíjate que te voy a contar una historia corta de muy similar que tiene que ver con, no con camioneros, pero sí con fantasmas. Bueno, fíjate, que hablamos de fantasmas también. Sí, fíjate que cuando estaba yo adolescente, tenía entre 14 y 16 años. Bueno, por ahí, por esa edad, yo estaba en la secundaria, en la última etapa de la secundaria. Y en esos tiempos yo estaba recluido en un seminario. Yo estaba en preparación, se puede decir, básica para el sacerdocio. Ah, ¿ya sos sacerdote? Bueno, imagínate, el Padre Jesús de Nazaret. Oye, sí es cierto, sí es cierto. Qué curioso, Qué curioso. Qué curioso. Pero bueno, fíjate que en esos tiempos, en este seminario que yo estaba, el seminario de los misioneros oblatos de la Sagrada Familia, es de mi misma ciudad. Entonces, a todos los que éramos partícipes de este seminario, teníamos que ir a la escuela. Cuando estábamos en esta preparación de la secundaria, solamente éramos 3 de secundaria y el resto eran como 50 estudiantes de preparatoria, pero las escuelas quedaban a distancias distintas. Sí. Entonces nosotros, siempre la rutina en el seminario era que te levantabas a cierta hora y tenías que ir a misa o tenías que ir a hacer el rosario, a rezar el rosario. Pero nosotros, por la razón de que estábamos muy lejos de la escuela y nos íbamos caminando, no nos alcanzaba el tiempo. Entonces, o no desayunábamos o llegábamos tarde a la escuela. Sí. A mí se me prendió el foco con una idea. A mí se me ocurrió decirle a nuestro encargado, al padre Abraham, que le mando un saludo al padre Abraham, que si me dejaba rezar el rosario con mis compañeros en todo el camino hacia la escuela, en vez de quedarnos en el seminario y nosotros irnos directamente a desayunar y no ser partícipe de la misa o del rosario. Sí. Y me dice, no, es que luego no lo van a rezar. Y que le digo, no, mire, yo me encargo directamente. Dice, bueno, voy a confiar en ti. Le digo, órale, pues. Entonces nosotros caminábamos directamente hacia la escuela
y pasábamos por la parte trasera del cementerio. Entonces imagínate a 3 muchachillos caminando por todas las calles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Bueno, y mucha gente nos encontraba y decía, oye, estos, ¿qué onda? Qué raro. Sí. Sí, 3 muchachitos de secundaria. Entonces, así duramos alrededor de 3 meses. Curiosamente, cuando llegábamos a la parte de la letanía, con el ruega por nosotros. ¿Cómo es? Arca de Oro, Arca de la Alianza. Sí, todos estos, pues la letanía. Sí. Pues pasábamos justamente por donde estaba el cementerio cuando llegábamos a esta parte. En una ocasión se nos ocurrió decir, te pedimos por las almas que no estén descansando en paz. Y señalábamos hacia el cementerio. Entonces todo normal. Pero como a los 3 días de que empezamos a decir, ruega por ellos también, íbamos caminando por ahí, imagínate. Íbamos caminando por ahí y mis 2 compañeros a mi lado. Yo dirigiendo. Y cuando íbamos a la mitad del cementerio, se podría decir, la parte trasera del cementerio, haz de cuenta que el cementerio tenía una barda chiquitita, nos llegaba casi al pecho. Sí. Y que empieza un chilanguito, precisamente, a un amigo, Ismael, dijo una grosería y dice, güey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Empezó asustado, Sí. Volteo y se ve que una señora con rebozo está como rezando. Imagínate, 6:30 de la mañana, dentro del cementerio y todo bien oscuro. Sí, es muy raro. Entonces, trato de darle calma y le digo, no te asustes, no pasa nada, mira, fíjate cómo están las bardas. Sí. Cualquiera se pasa, a lo mejor se le falleció a alguien, un familiar cercano a la señora y pues le está rezando. Claro. Te repito, barda aquí. Sí. Le digo, en la tarde pasamos para que veas, a lo mejor va a estar por ahí fresca el cemento de la gaveta. Sí. Órale, pues, se calmó un poquito. Seguimos caminando, el día normal. Cuando íbamos de regreso de la escuela, yo nunca pasaba cementerios, esa vez me pasé con ellos. Llegamos al cementerio, yo no conocía el cementerio. Cuando llegamos a la gaveta, que se veía desde afuera, desde adentro, el cementerio, la barda no da aquí, daba hasta arriba. O sea, que estaba un desnivel de la barda. Desde afuera se ve muy, muy chiquita. Pero desde dentro, como está hacia abajo... Está hacia abajo. Estaba muy, muy grande. O sea que la mujer... Estaba flotando. Estaba flotando. Y curiosamente, la gaveta donde estaba rezando la señora... Yo la veía desde la perspectiva de afuera. Sí. Como si fuera la segunda gaveta. Ya. Y no era la segunda, era la cuarta. ¡Ah, la madre! Y curiosamente estaba con cemento fresco. De aquí está fulano de tal, que falleció tal día, y había fallecido una persona 2 días antes. Entonces, en esa ocasión, sí, es la única ocasión en la que yo puedo confirmar que pasé por una situación que tenga que ver con fantasmas. Oye, ¿y tú piensas que fue un fantasma o fue la muerte? No, yo creo que quiero pensar que fue el espíritu de alguien. Ajá. Que no estaba descansando en paz, ya. Que le estaba rezando a esta persona que estaba pues recién fallecida.